Estábamos en Primera de Reyes 12 del 22 al 24. Ahora vamos a pasar a Primera de Reyes capítulo 13. Dice, nuevamente Dios usa un varón de Dios. Dice aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. Y aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso. Sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de Jehová, que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza de sobre él se derramará. La ceniza que estaba sobre el altar se iba a quebrar el altar y se iba a derramar la ceniza. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde aquel altar, dijo: ¿qué? ¡Prenderle! ¿Y cómo le queda la mano? ¡Seca! Bendito y alabado sea el Señor. Dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Así es nuestro Dios. Él muestra maravillas, pero contra Dios no se puede. Con Dios no se juega. De Dios nadie se puede burlar. A Dios nadie lo puede afrentar, porque es Dios todopoderoso. Señor, aunque este hombre era rey, pero recordemos que nuestro Dios es Rey de Reyes. Y este rey quiso venir contra el hombre que Dios había ungido y había enviado para darle un mensaje. ¿Y quién salió en defensa de ese hombre? ¿El ejército? No. Dios mismo. Dios mismo. Bendito sea el Señor. ¿Y qué pasó? El altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Ahí se tuvo que humillar, ¿verdad? Porque el toque de Dios fue muy fuerte. Y eso que fue un toquecito nada más, ¿no? Porque Dios podría haber hecho, bueno, un montón de cosas. Pero como Dios todavía tenía propósito con este hombre, fue solamente la mano que extendió para indicar el hombre que tenían que prender. Esa misma mano se le secó. Pero entonces a quien tuvo que pedirle: por favor, ruega a Dios por mí, para que la mano quede como antes. ¿Y qué hizo el varón de Dios? No, si castigo de Dios, si Dios te castigó, ahora te la aguantan. ¿Fue eso lo que dijo? ¿Verdad que no? No. El varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Viendo el tremendo milagro, uno dice muchas veces, ¿no? ¿Cómo es posible? Yo digo muchas veces,
me hago esta pregunta. ¿Cómo es posible que personas viendo unos milagros maravillosos, unos milagros extraordinarios, unas señales sobrenaturales, en algunas personas, delante de ellos, sabiendo que ha sido por la oración de un santo, de un siervo de Dios, después se vuelvan, se pongan incrédulos, no sigan, no perseveren? Es incomprensible, ¿verdad? Qué triste, qué tristeza para el Señor, ¿verdad? Que dice, cuánto yo amo a mi pueblo, cuánto yo quiero favorecerles, cuántos beneficios yo quiero darles. Y nosotros nos lo perdemos porque no estamos en la onda del Señor, porque no estamos en el camino correcto, porque no estamos con el oído atento para escucharle y no estamos con la disposición adecuada para obedecer. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad, bueno, este hombre le dijo, el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Encima lo quiso comprar y ya te voy a dar un regalo, por lo que me has hecho, como has orado por mí, yo te voy a dar un lindo regalo. Ven, come conmigo, yo te voy a comer, no, un montón de cosas, ¿no? La adulación, que Dios aborrece la adulación. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y lo vamos a dejar aquí, porque en la próxima clase vamos a ver otra cosa muy tremenda, que nosotros tenemos que atender si es verdad que habla Dios. El Espíritu Santo de Dios nos tiene que dar testimonio si es verdad que Dios nos está hablando o si es alguien que nos está engatusando. En la clase anterior, ¿cómo le gustó a Dios que Salomón le pidiera sabiduría, verdad? Se le presentó el sueño y le dijo el Señor, pídeme lo que quieras. Y Salomón dijo, quiero sabiduría para gobernar al pueblo porque tu pueblo es mucho y yo necesito saber cómo hacerlo. Muy bien, pero el Señor le dijo, además de eso te daré también riquezas y fama y paz y todo lo que no me has pedido, pero te lo daré. Tristemente, esas riquezas, esa fama, todo eso que recibió en abundancia, lo llevó a torcer su camino, ¿verdad? Y a irse tras las mujeres. No encontró el verdadero amor, aunque tuvo muchísimas mujeres, y las mujeres lo llevaron a sus ídolos y a la perdición. ¿Sí? Entonces, vemos en Primera de Reyes, en el capítulo 11, del 41 al 43, dice la muerte de Salomón. Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Pero este hijo tampoco no tenía el corazón perfecto, el corazón como tenía el corazón agradable a Dios, como lo había tenido David, ¿verdad? ¿Verdad que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios? Aunque pecó, aunque se equivocó, aunque transgredió
la ley de Dios, pero lo bueno que tenía David era que siempre reconocía su falta, su error, su pecado, su transgresión, y se arrepentía y buscaba a Dios de verdad. Y eso es lo que está buscando el Señor, ¿no? Como anda por ahí por internet, no soy perfecta todavía, ¿no? Estoy en construcción, voy en camino, voy ahí, pero voy a la búsqueda, ¿no?, de la perfección. Que cada día nosotros entendamos que vamos a la perfección, porque el perfecto es nuestro Dios. ¿Amén? Él sí es perfecto, enteramente perfecto, absolutamente perfecto en todo. Él es Dios. Y nosotros vamos allí, nuestra meta es caminar por el camino que es Cristo hacia la meta que es la vida eterna, la perfección con el Señor, porque allí donde nos promete estar Dios, no hay pecado. Amén. No hay ladrones, no hay trabajo, no hay fatiga, que hay santidad. Claro, estas cosas con esta mente no se pueden comprender muy bien, ¿verdad? Porque, claro, aquí necesitamos esas cosas. Pero recordemos que vamos a ser transformados y glorificados como está Jesús ahora, ¿verdad? En espíritu. Entonces, vamos a vivir una vida con el Señor, lo que Él ya nos ha preparado. No investiguemos mucho, creámoslo y preparémonos para vivir en ello. ¿Amén? Vamos a seguir viendo ahora en el Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12. Vamos a ir resumiendo un poquito. Aquí está la rebelión de Israel, porque Roboam, el hijo de Salomón, fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos. Y de aquí a 3 días volved a mí. El pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? No era su pueblo, ¿no? Era este. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. ¿Qué le dijo? Que tenía que ser manso, que tenía que ser agradable, ¿verdad? Que tenía que hablarle con buenas palabras. Pero él, este rey, hijo de Salomón, les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Perdón, me fui del 7, terminamos en el 7. Dice: ellos te servirán para siempre. El 8 dice: pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dicho. ¿Y qué pasó? Y
dio consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. No es malo pedir consejo a los jóvenes. No es esto lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo es que los ancianos, por cuanto han vivido más, tienen más experiencia y saben más de la vida, ¿verdad? Y saben aconsejar. No todos, hay excepciones, pero estamos hablando de ancianos en el Señor, ¿verdad? Y dice, y le dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo de tu padre que tu padre puso sobre nosotros? Entonces, ¿qué le dijeron los jóvenes que se habían criado con él? Le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te han dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo. Es decir, a ver, yo meditaba en esto y decía, Señor, si Salomón pidió sabiduría para gobernar y para guiar tu pueblo, ¿cómo fue que el pecado lo confundió tanto que fíjate lo que llevó a ponerle impuestos al pueblo, a la gente, a agravarle, ponerle gravámenes tan grandes que fue un pesado yugo? Se tornó aquello una pesadez estar en el reino. Dice, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y él respondió al pueblo, ¿cómo? Duramente. ¿Qué le habían dicho los ancianos? Repito, el capítulo y el versículo. 12 y 12. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 12. El rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de que los ancianos le habían dado. Qué tremendo, ¿verdad? Qué confusión tan grande este hombre. Ya vamos a ver que venía de parte de Dios, porque Dios pone el hacer como el querer, ¿no? Y Dios determina los designios de los corazones de las personas según ve Dios la actitud de las personas, ¿verdad? Según ve Dios las intenciones de las personas. Porque nosotros no le podemos engañar a Dios. Nosotros no le podemos hablar a Dios con palabras muy bonitas. Ay, Señor, te amo, qué lindo, hoy te voy a servir, voy a hacer. Cuando el Señor sabe que adentro nuestro estamos diciendo, no lo voy a hacer. No lo podemos engañar al Señor. Dice, les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre, todo lo que los jóvenes le habían dicho, igual, letra por letra. Yo les castigaré ahora con escorpiones. Si han pensado que en el reino, cuando estaba mi padre, era pesado lo que les tocó vivir, pues aténganse ahora, porque va a ser mucho más pesado. Ya no era pesado, era cruel este rey, ¿verdad? Dice, y no oyó el rey al pueblo, porque ¿era qué? Era designio de Dios, de Jehová, para confirmar la palabra
que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Es decir, que ya Dios había hablado al respecto. Ya Dios había hablado. Y había dicho que iba a trastocar y que iba a confundir, aunque a David le prometió el reino y su pacto iba a ser estable a perpetuidad, y lo fue, pero al pecar Salomón, el pecado se hizo más grave en su hijo y se cumple la palabra, ¿verdad? Los que aborrecen al Señor pasa hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Señor, ¿verdad? Que no les oirá, que no les bendecirá hasta la tercera y cuarta generación. Más hago misericordia a millares de los que me aman. ¿Sí? Promesa de Dios. Pero Dios ya había hablado a Jeroboam. Entonces, para que se cumpliera la palabra, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Amén. Sean ateos o no, le crean a Dios o no, estén dispuestos a escuchar o no, Dios siempre cumple su palabra, porque para eso es Dios. Y cuando Dios envía la palabra, todavía tiene esa deferencia a Dios, ese cuidado, ese amor de hablarnos. ¿Para qué? No para que hagamos oídos sordos, sino para que prestemos atención y para que podamos librarnos de la ira, de la desobediencia, podamos librarnos de las consecuencias que trae la desobediencia. ¿Sí? Y Dios ya le había hablado a Jeroboam. Entonces Dios propicia esta situación y el designio de este joven Roboam se tuerce de esta manera para que se cumpla lo que Dios ya había dicho. Dice, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel, a sus tiendas. Dice, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. ¿Qué hicieron? Dijeron, no le vamos a hacer caso al rey. No le vamos a hacer caso porque vemos que está turbado, que está loco, que nos está haciendo daño a nosotros y a nuestra familia. Y estas cosas no son del pueblo de Dios. Estas cosas, así no se debe conducir un hijo de Dios. De esta forma. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos. ¿Pero qué pasó? Lo apedreó todo Israel y lo mataron. Y lo mataron. Apedreado, qué tremendo, ¿verdad? Fue el inspector de Hacienda allí a cobrar los impuestos y lo reventaron, ¿no? Apedrada, ¿no? Terrible. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse al carro y a huir a Jerusalén, ¿no? Se apresuró, rapidito. Tomó su Rolls Royce y se fue a su casa. Y se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jehová había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá.
Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reinó a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180.000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. Intentaban volver el reino. Pero ¿qué pasó en el 22? Volvemos a ver qué sucede. Vino palabra del Dios eterno, de Jehová, el Dios vivo. ¿Amén? Vuelve otra vez la palabra de Dios. ¿A quién? A Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo, dice Dios. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Dios vivo. Bueno, allí menos mal que temieron y usaron un poquito la razón, y usaron un poquito el sentido común, ¿verdad? Y escucharon la voz de Dios, que Dios les dijo: no salgáis a la batalla, no peleéis con vuestros hermanos. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Esos son los resultados, como decía, la consecuencia. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nos sometemos a ella, obedecemos, el resultado es, bueno, el resultado es favorable. Seguimos viendo después el pecado de